Por muy tranquilo que intentara explicar que solo había pedido un trabajo más ligero durante un día, sus palabras cayeron en saco roto, porque la decisión ya estaba tomada. Juan fue despedido en el acto, su finiquito fue puesto sobre la mesa, y su nombre fue discretamente marcado como indeseable en las fábricas cercanas. Cuando salió por la puerta de la fábrica que había cruzado durante años, los susurros y las miradas clavadas en él le siguieron como sombras. En los días siguientes, la historia en la calle empeoró aún más. La gente decía que Juan estaba robando, que era peligroso, que no se podía confiar en él. Dondequiera que iba a pedir trabajo, las puertas se cerraban antes de que pudiera explicarse. En casa, su mujer veía cómo se volvía más silencioso cada día, mientras que su hija dejó de preguntar cuándo volvería al trabajo. Las facturas se acumulaban, los ahorros desaparecieron, y el hombre que una vez creyó que el mundo era mayormente bueno, empezó a comprender lo rápido que se puede destruir la confianza. Después de muchas noches sin dormir, Juan tomó una decisión en silencio, no por rabia sino por puro agotamiento. Una madrugada, antes de que la ciudad despertara por completo, preparó una pequeña bolsa, besó la frente de su hija dormida y se marchó de la ciudad para buscar trabajo muy lejos, en un lugar donde su nombre siguiera limpio y nadie conociera su historia. Semanas más tarde, mientras revisaba unas viejas grabaciones de seguridad por otro asunto, el jefe de la fábrica se fijó en Juan en sus últimos días, trabajando solo, sin hablar con nadie, sin mostrar ningún enfado, sin reuniones secretas, tan solo trabajando en silencio. Una pesada verdad se instaló en su pecho. Cuando por fin le preguntó a Miguel qué le había dicho Juan en realidad, salió a la luz la sencilla respuesta. Juan solo estaba cansado y había pedido un trabajo más llevadero por un día. Cuando esta verdad llegó al señor Hernández, hubo arrepentimiento, pero ya no había solución, porque Juan ya se había ido. Su puesto en la fábrica estaba vacío, y su nombre era solo un silencioso recordatorio de un error cometido con demasiada facilidad. Y así termina la historia, enseñándonos que no a todo el que escucha le importamos, que las palabras, una vez pronunciadas, no pueden deshacerse, y que a veces el silencio es un escudo protector, porque compartir tu dolor con la persona equivocada puede convertir tu sinceridad en una auténtica pesadilla, y la sabiduría no es solo saber qué decir, sino saber cuándo mantener tus batallas a salvo dentro de tu corazón. ¿Alguna vez has compartido un pequeño secreto con alguien en quien confiabas, alguien que se acercó a ti, te habló con amabilidad, y de quien luego deseaste no haber dicho nada, porque una simple frase cambió todo en tu vida? A menudo creemos que las personas que nos sonríen son de fiar, que a los que nos escuchan les importamos, y que aquellos que trabajan a nuestro lado protegerán nuestras palabras. Pero a veces, los oídos más cercanos no son los más seguros, y a veces, las sonrisas más dulces esconden corazones sin empatía. Esta es la historia de cómo un hombre cansado aprendió esa lección demasiado tarde. En una bulliciosa ciudad de España llena de ruido, humo y largas jornadas de trabajo, vivía un hombre sencillo llamado Juan. Era un obrero que había pasado 8 años de su vida entre las paredes de una gran fábrica de cemento a las afueras de la ciudad, despertándose cada mañana antes de que saliera el sol, lavándose la cara con agua fría, comiendo en silencio el mismo desayuno humilde y poniéndose su desgastado uniforme azul que siempre olía a polvo y sudor. Cada día, Juan caminaba por la misma calle, pasaba por la misma cafetería, saludaba al mismo vigilante en la puerta de la fábrica y se unía a la larga fila de trabajadores que cargaban pesados sacos de cemento de un lugar a otro. Carga tras carga, paso tras paso, las ruidosas máquinas gritaban a su alrededor sin descanso. Las manos de Juan estaban ásperas, sus hombros tensos, y la espalda le dolía casi todas las noches, pero rara vez hablaba de ello. Él creía que el trabajo honrado era una bendición, y que el silencio era una fortaleza, y se decía a sí mismo que muchas personas tenían vidas más duras que la suya. En casa, a Juan le esperaba su pequeña familia, su mujer, que administraba el hogar con cuidado, y su hija pequeña, que corría hacia él cada tarde cuando regresaba, abrazando sus piernas polvorientas, sin importarle el polvo gris de su ropa. Esos abrazos eran la razón por la que Juan nunca se quejaba, nunca levantaba la voz, y nunca pensaba en dejar su trabajo. En la fábrica, Juan era conocido como un trabajador callado y leal, alguien que nunca discutía, nunca llegaba tarde y nunca causaba problemas. Por eso, confiaba en las personas que le rodeaban, especialmente en sus compañeros, a quienes veía todos los días,
con los que compartía la comida en los descansos y junto a los que trabajaba durante largas horas. Uno de esos compañeros era un hombre llamado Miguel, un rostro amable que a menudo reía a carcajadas, preguntaba por la familia de Juan y hablaba como si de verdad le importara. Con el tiempo, Juan empezó a sentir que Miguel era alguien en quien podía confiar, pero dentro del cuerpo de Juan algo se estaba rompiendo lentamente. El trabajo era pesado y los días eran largos. Últimamente, sentía que sus fuerzas eran menores que antes. Sentía las piernas débiles a media tarde, y su mente estaba agotada por el ruido interminable y la rutina. Sin embargo, no sentía rabia hacia la fábrica ni odio hacia su jefe. Solo deseaba un día más llevadero, un pequeño respiro, lo justo, para que su cuerpo pudiera recuperarse. Una tarde, después de un turno especialmente duro en el que los sacos parecían pesar más de lo normal y la espalda le ardía de dolor, Juan caminaba de regreso a casa con Miguel. El sol ya estaba bajo en el cielo. Al pasar por la puerta de la fábrica, Juan se detuvo un momento, respiró hondo y pronunció unas palabras que nunca antes había dicho en voz alta. Dijo en voz baja que le dolían los huesos, que el trabajo de carga se le estaba haciendo demasiado pesado, y que tal vez, solo tal vez, le pediría al encargado un trabajo más ligero por un día para poder descansar. No dijo que odiara el trabajo, no dijo que quisiera renunciar, y no habló con enfado, sino con sinceridad y una esperanza cansada. Miguel asintió, le puso una mano en el hombro y dijo que lo entendía, que todo el mundo se cansa. Escuchar esas palabras hizo que Juan se sintiera más aliviado, porque sentirse escuchado era un consuelo y creía haber compartido su carga con un amigo. Lo que Juan no sabía era que a Miguel le gustaba sentirse importante, disfrutaba siendo el portador de noticias y siendo el centro de atención cuando los demás le escuchaban. Al día siguiente, durante el descanso de la mañana, mientras los obreros se reunían cerca de la máquina de café, Miguel se acercó a otro trabajador y habló en voz baja, diciendo que Juan estaba descontento y que ya no aguantaba más el ritmo de trabajo. El trabajador le miró sorprendido y preguntó si Juan pensaba irse. Miguel se encogió de hombros y dijo que a lo mejor estaba harto. Con esos pequeños cambios, la verdad empezó a torcerse. El cansancio se convirtió en descontento y el deseo de descansar se transformó en ganas de abandonar. A medida que pasaban las horas y las palabras corrían de boca en boca, cada persona añadía un poco de miedo, un poco de imaginación y un poco de drama. Al final del día, la historia ya no le pertenecía a Juan en absoluto. A la mañana siguiente, el rumor ya había crecido sin control, moviéndose mucho más rápido de lo que el cansado cuerpo de Juan podría hacerlo jamás. Un obrero le dijo a otro que Juan planeaba renunciar. Otro afirmó que estaba amargado y que estaba contagiando ideas negativas. Pronto, el jefe de planta escuchó que Juan se estaba convirtiendo en un problema, un hombre que podría alborotar a los demás. El jefe de planta, ya preocupado por su propio puesto, transmitió este miedo a sus superiores, cambiando las palabras una vez más hasta que el supervisor de turno creyó que Juan estaba poniendo a los trabajadores en contra de la empresa. Cuando esto llegó al director general, el mensaje se había vuelto peligroso, lleno de pánico y acusaciones. Nadie se paró a pensar en preguntarle directamente a Juan, porque los rumores son mucho más fáciles de creer que la verdad. El rumor llegó finalmente al señor Hernández, el dueño de la fábrica. Era un hombre orgulloso, que valoraba la lealtad por encima de todo, y ya estaba bastante preocupado por perder dinero y tener que lidiar con empleados descontentos. Así que, cuando escuchó la historia, lo único que entendió fue que Juan era una amenaza, un trabajador que intentaba marcharse y convencer a otros para que se unieran a él. En lugar de ver a un obrero agotado, imaginó una rebelión y pérdidas económicas. Lleno de rabia, decidió que tenía que dar un escarmiento de forma inmediata. A la mañana siguiente, Juan llegó como de costumbre, saludó al vigilante, fichó en su tarjeta y recogió sus guantes, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Antes de que pudiera llegar a su zona de trabajo, 2 guardias de seguridad le detuvieron y le pidieron que les acompañara. Dentro de la oficina, sin darle la oportunidad de hablar, fue acusado de traición, de propagar negatividad y de planear hacer daño a la fábrica.